4. Cesacionismo, una apostasía sistemática. Podríamos escribir un libro completo sobre cómo la maldita herejía del cesacionismo pervierte cada doctrina de la fe cristiana. Ocuparía otro volumen para detallar el daño incalculable que esta enseñanza demoníaca ha infligido a la Iglesia a lo largo de la historia, y de hecho a toda la humanidad. Aquí no haremos nada más que considerar brevemente cómo se relaciona con un resumen de la dogmática cristiana. Como he establecido los siguientes elementos en varios lugares, solo los enumeraré y asumiré que se entienden. No seamos niños espirituales, sino que seamos rápidos para recordar y aplicar lo que hemos aprendido. Algunos de estos errores son cometidos no solo por los cesacionistas, sino por categorías más generales de aquellos que dicen ser cristianos, a quienes llamamos personas sin fe o sin fe. Aunque nos referimos solo a los cesacionistas por conveniencia, todas las personas sin fe son culpables de muchos de los elementos a continuación. Bibliología. Cuando se trata de la inspiración de la Escritura, la formulación evangélica pone demasiado énfasis en los apóstoles, y el cesacionista explota esto para defender su caso. Dios es el autor de las Escrituras, y esto no ayuda al cesacionismo, porque Dios todavía vive. Luego se dice que el cesacionismo se deriva de la suficiencia de la Escritura, pero Pablo le dijo a Timoteo que la Escritura que tenía, el Antiguo Testamento, ya era suficiente. Por lo tanto, la Biblia completa no solo es suficiente, sino más que suficiente. Esto descubre otro defecto en la formulación evangélica. En cualquier caso, dado que el Antiguo Testamento era ya suficiente, si cesacionismo sigue de la suficiencia de las Escrituras, entonces cesacionismo debe declarar que la totalidad Nuevo Testamento es innecesaria y fraudulenta. La Biblia es suficiente para construir fe para los milagros, y es suficiente condenar al cesacionista. Y luego se dice que el cesacionismo se deriva de la finalidad de la Escritura, o la finalización de la Escritura. Sin embargo, los dones del Espíritu no escribieron la Escritura, pero Dios la escribió. La Escritura vino de su aliento, y aún vive. Si la finalización de las Escrituras hizo que cesara la capacidad de escribir las Escrituras, entonces debe significar que la finalización de las Escrituras destruyó a Dios mismo, ya que Él es la única habilidad para escribir las Escrituras. Por lo tanto, el cesacionista ni siquiera puede ser un teísta, y mucho menos un cristiano. La Biblia es la última palabra sobre el tema. Que Dios promete bendiciones sobrenaturales y ordena el ministerio de los milagros. El cesacionista también subvierte la claridad de las Escrituras, ya que prohíbe la fe directa en las palabras de la Biblia. Por el contrario, impone un marco artificial en la Escritura, junto con varias palabras elegantes y extrañas teorías sobre los propósitos de Dios, para torcer las palabras de Dios más allá de todo reconocimiento, para que pueda justificar su incredulidad y falta de poder. El cesacionista afirma defender la doctrina de que la Escritura es suficiente y final, pero rechaza lo que dice esta Escritura suficiente y final. Como Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? Tener cuidado. Esta misma Escritura también es suficiente para declarar la condenación final de aquellos que persisten en la incredulidad. Esto se ha dejado claro en la carta a los Hebreos, entre otros lugares. Lo bueno es que para declarar la suficiencia de las Escrituras, si usted no lo cree, ¿qué provecho hay que declarar el carácter definitivo de la Biblia, si es que no la obedecemos? ¿Por qué se declara la claridad de la Escritura, si se distorsiona lo que dice? El único efecto es la autocondenación. Teología. La naturaleza de Dios es a trabajar milagros. Esto es evidente en toda la Biblia. A medida que se escribe, ¿quién entre los dioses es como tú, oh Señor, que es como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Sería ridículo afirmar que Dios todavía es majestuoso en santidad, maravilloso en gloria, pero que ya no está haciendo maravillas. No tiene nada que ver con la historia de la redención o la finalización de las Escrituras. Es su naturaleza obrar milagros. El problema no es cuándo es, sino qué es Él. Dios hace milagros a menudo no para probarse a sí mismo o para revelarse a sí mismo, o para autenticar nuevas revelaciones, sino para cumplir sus antiguas promesas y revelaciones antiguas. Él hace milagros porque es fiel a su palabra. De hecho, la mayoría de los milagros se realizan sobre esta base. El cesacionista distorsiona tanto la naturaleza de las Escrituras como la naturaleza de Dios. Dios es soberano, Él soberanamente hace promesas, y luego siempre cumple soberanamente sus promesas. Sin embargo, para el cesacionista, incluso cuando Dios ha prometido algo, puede que no lo haga, porque Dios es soberano. Esto es lo que le dicen a los cristianos que oran según las palabras de las Escrituras. Dios es soberano. Así que,
Independientemente de lo que diga la Biblia, cada oración aún se decide caso por caso. En otras palabras, cada promesa en la Biblia deja de tener sentido. Así el cesacionista convierte a Dios en un mentiroso soberano, un rompedor de pactos soberano. Esto es blasfemia. Es uno de los muchos delitos excomulgables cometidos por todo cesacionista. La Biblia nos dice que no olvidemos sus beneficios y declara que Dios es uno que perdona todos nuestros pecados y cura todas nuestras enfermedades. Si tenemos fe para que nos perdone, entonces, por supuesto, nos perdona. Aunque el perdón y la curación se brindan sobre la misma base, el cesacionista diría que incluso cuando tenemos fe en que Dios nos sane, aún así podría no sanarnos. Por lo tanto, el cesacionista introduce una contradicción dentro del relato bíblico de la naturaleza de Dios y la naturaleza de la redención, y no tiene bases para afirmar que Dios siempre perdonará a alguien que tiene fe, de modo que su propia base para la salvación sea destruida. Jesús declaró que aquellos que creen en Él realizarían las mismas obras que Él y obras aún mayores que Él. Explicó que Dios sería quien realizara estas obras, para que pueda ser glorificado. El cesacionista no permite esto y, por lo tanto, insiste en una versión fundamentalmente diferente de Dios sobre cómo funciona. Cristología. La Biblia dice que Jesús tomó nuestras enfermedades y cargó nuestras enfermedades. Cualquiera que tenga fe debe ser liberado de la enfermedad, así como cualquiera que tenga fe debe ser liberado del pecado. Si experimentamos alguna dificultad, debemos examinarnos a nosotros mismos y no cambiar la doctrina. Los dos bendiciones están asegurados y siempre en la misma base, de modo que afirman uno requiere una persona para afirmar la otra, y negar uno requiere una persona para negar el otro también. El cesacionista rechaza así la expiación y revoca su propio reclamo de salvación. La Biblia dice que los discípulos sanaron a los enfermos y expulsaron demonios en el nombre de Jesús. La doctrina del Evangelio es que Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Altísimo, de modo que todo ser en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra debe inclinarse ante ese nombre. De hecho, ese nombre fue efectivo para realizar milagros incluso antes de la resurrección de Cristo. Así, el cesacionista rechaza la autoridad del nombre de Jesús, y lo considera como debajo de lo que era incluso antes de la resurrección de Cristo. Pedro dijo que el lisiado hombre fue sanado por la fe en el nombre de Jesús, pero entonces él también dijo que no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El apóstol predicó el mismo nombre para la salvación de la misma manera y en el mismo contexto en que lo predicó y lo ejerció para un milagro de curación. Si el nombre de Jesús puede salvar hoy, entonces el nombre de Jesús puede sanar hoy. Si el nombre de Jesús no sana hoy, ¿sobre qué base podemos creer que salva hoy? Es el mismo nombre así, el cesacionista rechaza el único nombre por el cual debe ser salvado. No hay otra manera, pero él rechaza la única. Cuando Jesús declaró que los que creen en él habría también las obras que él hizo y aún mayores obras que él hizo, él también dijo que él iba a ser el uno quien los realiza. Él dijo, cualquiera que tenga fe en mí hará lo que he estado haciendo, hará cosas aún más grandes que estas. Puedes pedirme cualquier cosa en mi nombre, y lo haré. Dado que el cesacionista niega el ministerio de los milagros, también derroca un aspecto completo del ministerio posterior a la resurrección y actual de Jesucristo. La Biblia dice que Jesús es el que realiza el bautismo en el Espíritu Santo, y que este bautismo dota a sus discípulos de poder de lo alto, el mismo poder que tenía Jesús cuando caminó sobre la tierra y realizó milagros. Como el cesacionista niega que Jesús ahora otorgue el poder de hacer milagros a aquellos discípulos que reciben por fe, rechaza el ministerio de Jesús como el bautizador. Así, el cesacionista asalta a fondo la doctrina de Cristo, desde su autoridad previa a la resurrección, hasta su autoridad posterior a la resurrección, y desde su obra de expiación, hasta su trabajo de mediador, hacedor de milagros y bautizador. Este último elemento, por supuesto, también se convierte en un ataque a la doctrina del Espíritu Santo. Neumología. El cesacionismo rechaza la enseñanza de la Biblia de que el bautismo en el Espíritu Santo se distingue de la obra del Espíritu en la regeneración, y el cesacionismo rechaza la enseñanza de la Biblia sobre lo que se supone que produce este bautismo en el Espíritu Santo. En la Biblia, cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, resulta en milagros y profecías. La Biblia dice repetida y explícitamente que esto es lo que el bautismo en el Espíritu Santo intenta producir. El cesacionista rechaza esto, pero reduce la operación del Espíritu en el creyente en un mero poder moral, tal vez resultando en santidad, resistencia y esas cosas. Pedro predicó este bautismo de poder milagroso como el Evangelio, sonando como si recibir el perdón del pecado es en sí mismo un medio para un fin,
recibir el Espíritu Santo para el poder. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Él no dijo, cree en Jesús para el perdón de los pecados, y recibirás el don de la vida eterna. Sin embargo, dijo, cree en Jesús para el perdón de los pecados, y que va a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiso decir con el don del Espíritu Santo? Especificó que se refería a lo que dijo Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre todas sus hijos e hijas y van a profetizar, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, incluso en mis siervos, tanto hombres como mujeres, derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán. En otras palabras, Pedro dijo, cree en Jesús para el perdón de los pecados, y que recibirá profecías, visiones, sueños, y así sucesivamente. Así, el cesacionista derroca no solo un aspecto importante de la obra del Espíritu Santo, sino que derroca el Evangelio apostólico mismo. El cesacionista rechaza los dones del Espíritu. Sin embargo, la Biblia promete y ordena el aumento y la expansión de los poderes milagrosos, incluidos los dones del Espíritu. Los dones representan solo una entre varias formas de realizar o recibir milagros. Por lo tanto, el cesacionista rechaza aún más la obra del Espíritu, y también lo que significa ser cristiano. A menudo, el Espíritu se ha reducido prácticamente a una influencia moral, pero él es mucho más que eso. El cesacionista suprime el Espíritu en la maldad, y cosecha en su propio espíritu, cuerpo y sociedad los resultados de su incredulidad. Jesús dijo, recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y luego que serán mis testigos. Como el cesacionista rechaza este poder, no solo desafía la neumología bíblica, sino también la misionología bíblica. El cesacionista hace de su doctrina y credo oficial, a menudo incluso una prueba de ortodoxia, rechazar la gran comisión como Jesús la diseñó. El cesacionista también rechaza lo que Jesús quiso decir con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos cesacionistas han cometido este pecado imperdonable, y dado que han alterado y relajado su significado, también aumentan la probabilidad de que otras personas lo hagan. Cometer el pecado, por lo tanto, son responsables no solo de su propia blasfemia imperdonable, sino también de la blasfemia y condena de otras personas. Antropología, armartiología, soteriología, la naturaleza del hombre como espíritu, y hecha a imagen de Dios, especialmente una que ha renacido, conlleva ciertas implicaciones para las operaciones espirituales y milagrosas. El cesacionista no sabe o no acepta lo que la Biblia enseña sobre la naturaleza espiritual del hombre. Entonces Santiago, en el contexto de la fe y la oración, escribió que Elías era un hombre como nosotros, y por fe y oración realizó milagros que controlaban la naturaleza. La Biblia no dice que necesito ser como un profeta para hacer milagros, porque dice que un profeta que hizo milagros era como yo. El cesacionista no sabe lo que significa ser un ser humano, o lo que significa cuando un ser humano tiene fe. Jesús es la vid, yo soy la rama, y sin él no puedo hacer nada. Pero no estoy sin él, estoy conectado a él, y obtengo vida y poder de él. No soy Jesús, pero el hecho de que yo no soy Jesús, garantiza que puedo hacer las mismas obras que hizo, y aún mayores obras que él hizo. Porque él dijo que cualquier persona que tiene fe en él podría hacer estas cosas. No él, sino cualquiera que tenga fe en él. Y, por supuesto, él sería quien haga estas cosas a través de quien tiene fe. No necesito ser un dios, un apóstol o un profeta para hacer milagros. Solo necesito ser humano, un hombre que tenga fe en Jesucristo. Cuando se trata de la doctrina del pecado, el cesacionista a menudo habla de arrepentimiento, pecado e indignidad, pero se niega a arrepentirse de su propia incredulidad. El no advertir a la gente acerca de la incredulidad hacia los milagros, los regalos del Espíritu, y los beneficios del Evangelio, más bien, él promueve la incredulidad hacia estas cosas. Así, el cesacionista muestra que tiene conciencia del pecado, pero no permite que la Biblia defina el pecado. Él abraza el principal pecado de incredulidad por sí mismo, y promueve el pecado de la incredulidad a los demás. Todavía no ha aprendido la primera lección sobre el pecado, pero se hace eco de la serpiente, el diablo, quien dijo, ¿Dios realmente dijo? En cuanto a la soteriología, ya hemos cubierto algunos elementos que también podrían incluirse en esta doctrina. El cesacionista rechaza la expiación como se enseña en la Biblia,
que esta obra de Cristo proporciona perdón y curación, entre otras cosas, y que están disponibles en el presente por fe. Niega que Jesucristo salve al hombre completo. Tenga en cuenta que el Espíritu Santo también se da sobre la base de la redención. En la aplicación de la redención, el sesionista rechaza la enseñanza de la Biblia sobre el bautismo del Espíritu Santo, confundiéndola y fusionándola con otros elementos por la fuerza, para que pueda suprimir por completo su verdadero propósito y poder. Eclesiología. Pablo escribió que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así es con Cristo. Luego, en el contexto de los dones espirituales, dijo que una parte del cuerpo no puede decirle a otra: tengo, no te necesito. ¿Son fuertes y necesarios los dones milagrosos? Entonces esperaríamos que permanecieran. Pero, ¿qué pasaría si los dones milagrosos parecen débiles e innecesarios? El apóstol respondió: por el contrario, esas partes del cuerpo que parecen ser más débiles son indispensables. De cualquier forma que lo miremos, si la curación es un don del Espíritu, nadie puede decirle a este don ni a quien lo usa: no te necesito. Del mismo modo, si la profecía es un don del Espíritu, si las lenguas son un don del Espíritu, si los milagros son un don del Espíritu, nadie puede decir: no te necesito. Sin embargo, excepto por el corto período después de la resurrección de Cristo, el cesacionista dice de los dones del Espíritu y de aquellos con los ministerios de estos dones: para el pasado, presente y futuro no los necesito. Golpea al Espíritu a través de los siglos. Así el cesacionista comete el corintio error, en proporciones históricas. El apóstol dijo: fervientemente desea profetizar, y no prohíba hablar en lenguas. Pero el cesacionista prohíbe profetizar, y detesta fervientemente hablar en lenguas. El apóstol dijo que todos los creyentes pueden hablar en profecía uno por uno, pero el cesacionista dice que los creyentes nunca pueden hablar en profecía. El apóstol dijo: no apagues el espíritu, no desprecies las profecías. El cesacionista hace lo contrario. El apóstol dijo: cuando te unes, todos tienen un himno o una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o una interpretación. Pero el cesacionista declara que nadie puede tener una revelación, que nadie puede tener una lengua y que nadie puede tener una interpretación. ¿Es esto incluso una iglesia cristiana? La iglesia cesacionista nunca alcanza el mandato apostólico de lo que debe ser y hacer un servicio religioso. Afirma ser una iglesia pero no se comporta como una iglesia. El cesacionista en la iglesia no promueve las cosas correctas. Esto no sería orden de la iglesia, sino apostasía. No estaría protegiendo a la iglesia, sino destruyendo la iglesia. Asimismo, el orden de la iglesia regula la operación de los dones del Espíritu. Si prohíbe los dones del Espíritu, ya no es el orden de la iglesia, sino la apostasía. ¿Qué pasa con la disciplina de la iglesia? En la Biblia, la iglesia podría reunirse para entregar un miembro pecador a Satanás para la destrucción de la carne, pero usted necesita poder espiritual para hacerlo. Hoy en día, es probable que el miembro excomulgado se vuelva más feliz y saludable porque ya no tiene que escuchar esos deprimentes sermones sobre la enfermedad. Hay más curación en el mundo que en la iglesia. ¿Qué hay de la ordenación? Como dijo el Espíritu: apartad para mí a Bernabé y a Saúl. Pero ahora solo tenemos ambición humana, educación humana y luego un comité humano. Pablo escribió a Timoteo: no descuidéis el don que tiene, que fue dado que por la profecía cuando el consejo de ancianos pusieron sus manos sobre ti, que el regalo, que, por profecía. Pero ahora tenemos diplomas y certificados. ¿Hay algún cesacionista verdaderamente ordenado? Quizás pueda ser ordenado legalmente, como dice el credo, es decir, según la ley religiosa humana, pero no está ordenado espiritual y poderosamente. Escatología. La Biblia dice que los regalos de la Espíritu son como un sabor de los poderes de la edad a venir. Por lo tanto, decir que nos hemos movido más allá de los dones del Espíritu solo puede significar que estamos viviendo en la era venidera. Esto no es solo falsa escatología, sino que también debe significar que nosotros, incluidos los sesionistas, si son creyentes, deberíamos tener poderes aún más fuertes que los demostrados por los dones del Espíritu. Si los dones del Espíritu son solo un gusto, y ahora estamos más allá de esta etapa, entonces deberíamos tener la medida completa de los poderes sobrenaturales. Deberíamos experimentar 1.000 millones de veces 1.000 millones de veces los poderes demostrados por los apóstoles. Si no estamos en la era venidera, entonces todavía estamos viviendo en el tiempo en que podemos saborear los poderes de la era venidera. De modo que debamos tener los dones del Espíritu. En otro lugar,
La Biblia dice que los dones del Espíritu cesarán cuando los poderes que representan se vuelvan tan magnificados y comunes en nuestra experiencia que los dones serían como las cosas de los niños. Si ahora veo en un espejo vagamente con los dones del Espíritu, entonces veré cara a cara. Si ahora lo sé en parte, entonces lo sabré por completo, incluso como he sido conocido. Si puedo hacer algo como un milagro ahora por los dones del Espíritu, entonces cuando los regalos del Espíritu cese, que se haga esta cosa y mucho más como un nativo y capacidad natural, y ya no sería un milagro para mí. No necesitaría el funcionamiento de los milagros para caminar sobre el agua si se ha convertido en mi capacidad inherente para caminar sobre el agua. Si los dones del Espíritu han cesado, entonces ya estamos en esa etapa. Pero como no estamos en esa etapa, es falsa escatología decir que los dones del Espíritu han cesado. El cesacionista a menudo acusa a las personas de enseñar triunfalismo. Esta suele ser una afirmación falsa, y la doctrina cesacionista es peor. Desde la perspectiva de la escatología bíblica, el cesacionismo es el triunfalismo sin el triunfo. Es la doctrina de un último perdedor. Conclusión: hay más doctrinas y categorías a considerar, pero ya tuve que apresurarme en las anteriores y renuncié a temas que podría haber discutido, incluso combinando hombre, pecado y salvación en una sola sección. ¿Qué más debo decir? Por un tiempo me fallaría contar cómo el cesacionismo corrompe la apologética, el asesoramiento, la ética, la política, la economía, la educación, el trabajo y la vida, y todos los aspectos del pensamiento y la conducta cristiana. Para la apologética, el cesacionista rechaza el papel del Espíritu en idear argumentos, recordar principios, descubrir secretos y realizar milagros. Como dije en nuestro programa sobre argumentación cristiana, el Espíritu Santo es el maestro teólogo, filósofo, contrainterrogador, socio profético, hacedor de milagros, el factor que falta en cada curso de la apologética cristiana. Para el asesoramiento, el cesacionista niega la ayuda del Espíritu para revelar corazones y producir respuestas, y curar las condiciones psicológicas asociadas con dolencias físicas, como algunos casos de depresión. ¿Qué hay de echar fuera demonios? Estás bromeando. Ese es para el cine. El cesacionista envía al diablo a los incrédulos, para que puedan meterlo en una camisa de fuerza y bombearlo lleno de drogas. Para la ética, el cesacionista impide que el Espíritu cambie a los homosexuales y drogadictos por poderes milagrosos. Algunos casos de aborto, o algunas excusas para el aborto, pueden eliminarse directamente mediante milagros de curación para los no nacidos, o incluso simplemente devolviendo a la discusión la mera doctrina de la curación, recordando que no solo estamos apuntando al cesacionismo, sino a toda incredulidad. Algo como la ética del robo y la pobreza debe abordarse no solo con principios y mandamientos, sino también con la promesa de provisión material en el Evangelio. En cuanto a cómo cesacionismo ha corrompido el compromiso de la Iglesia con la cultura, la gente utilizó a ser asustado de Jesús, porque de los milagros realizados en su nombre, ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Mas el pueblo los tenidos en gran estima y ellos todos tuvieron miedo, y el nombre del Señor Jesús se llevó a cabo en alto el honor. Ahora se ríen de él. La Iglesia está indignada y contraataca con la política. El cesacionismo ha redefinido cómo la Iglesia se relaciona con el mundo, incluso cómo Dios se relaciona con el mundo. Mira, el Señor dijo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. ¿Qué tipo de embajador negocia con una nación conquistada en sus términos? ¿No sería un traidor al rey? ¿No sería él alguien a quien la gente escupiría, golpearía y patearía? Pero el cesacionista ha traicionado al Rey Jesús y su edicto, el Evangelio. El cesacionismo corrompe todo el sistema cristiano de verdad y toda la forma de vida cristiana. Ataca todo lo relacionado con la fe cristiana, sin dejar nada intacto. Es una apostasía completa de la fe cristiana. Es una deserción integral del Evangelio de Jesucristo. El resultado es una religión diferente de lo que enseña la Escritura. Es una religión diferente de lo que enseña la Escritura. Es una